Arere, 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 arere. arere, oh. Arere, 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 oh. Arere, quini, quini, wembe, quini, wa. Megiriwa, megiriwa, megiriwa. Arere, quini, quini, wembe, quini, wa. Megiriwa, megiriwa, megiriwa. Hey, arere, arere, oh. Arere, arere, oh. Arere, quini, quini, wembe, quini, wa, oh. Arere, quini, quini, wembe, quini, wa. Arere, quini, quini, wembe, quini, wa, oh. Arere, quini, quini, wembe, quini, wa. Arere, Arere, oh. arere, Arere, oh. arere, quini, quini, wembe, quini, wa, oh. Arere, quini, quini, wembe, quini, wa, oh. Poderosamente la atención, Cartagena de Indias, que como ustedes saben es el principal puerto receptor de esclavizados en América, no está ni siquiera incluido en la ruta del esclavo, un proyecto que tiene la UNESCO, y está incluido ciudades como Buenos Aires, Asunción y Cartagena de Indias, que es el principal puerto esclavista, no está incluido. Entonces me parece interesante que este tipo de cosas nos lleven a reflexionar sobre ese punto, y creo que el que organicemos una muestra de cine africano nos va a dar unos elementos allí de juicio, de análisis, para tratar de encontrar unas relaciones históricas allí. No estamos yo no soy partidario, no creo que los pueblos afros de América Latina, y en caso específico de Cartagena de Indias, se crean África, porque no lo son, porque son otra cosa, porque hay una diáspora que genera otro tipo de relaciones, otro tipo, es lo que llama Stuart Hall la pérdida de la inocencia, ¿no? El momento en que te sacan de un territorio, a pesar de que hay una memoria que conserva algunos elementos, por supuesto hay otros elementos que se construyen en el proceso de adaptación a ese otro espacio, y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, teniendo eso como un punto clave allí, entendiendo que no somos África, tratar de encontrar también algunos elementos que pueden todavía de alguna manera tener sus orígenes con las modificaciones que sufre un escenario como el nuestro, y esta es una manera de verlo. La literatura misma, ¿no? Leer a Chinua Achebe, por ejemplo, leer a Achebe, Achebe hablando del ñame, no sé, que es lo mismo que cultivan muchos campesinos negros nuestros. Entonces, ese tipo de relaciones estéticas que se pueden encontrar allí son supremamente interesantes. Y lo otro que creo que sirve esta muestra de cine africano hecho desde África para el mundo, es también una manera de quitar ese carácter exótico con el que tendemos a ver a África o al África como un país con toda la diversidad que implica este continente. Hay un escritor keniata, un escritor de 43 años, 44 años, Binyavanga Wainaina, si tienen la oportunidad, échenle una mirada. Él escribió un ensayo respondiéndole a una revista, y el texto se llama «Cómo escribir sobre África». Es un texto bien irónico porque es él quejándose de la manera en que tradicionalmente se ha visto al África. Hay un primer ministro belga que habla allí, no sé si se dieron cuenta, que dice, sí, era un tipo sumamente inteligente, un orador, un tipo que manejaba muy bien la palabra, pero era un tipo que no sabía manejar la temperancia, que era demasiado apasionado, ¿no? Es decir, la racionalidad es una racionalidad solo para Occidente, y estos pueblos como que carecen de esa temperancia, de esa capacidad de bajarle el nivel a las pasiones, ¿no? Y creo que el que estemos viendo estas películas hechas desde, en este caso es un haitiano, ¿no? El que es una mirada también desde un sur bastante problemático también en lo mismo que estoy contando, también nos da otra posibilidad de ver a estos pueblos. Así es, yo quisiera de hecho comentar que esta muestra, la Muica, es un poco en respuesta a una proyección, a una muestra de cine colombiano que logramos hacer hace un año en Sudáfrica, en 2 ciudades, porque sucede un poco lo mismo, ¿no? Así como el mundo o en Latinoamérica nos imaginamos África como un país, porque para mucha gente es un país o una ciudad y hay selva y animales, ¿no?
Al otro lado del mundo pasa igual, es decir, creen que en Latinoamérica todos somos indígenas y estamos en taparrabo y trepando árboles, ¿no? Entonces, un poco para romper esos esquemas que simplifican nuestras realidades y que a la vez son tan cercanas, ¿no? De nuevo, parece que la historia está desfasada, pero estamos en un punto de encuentro muy, muy importante y solo hasta ahora por digamos, todo el avance de los medios de comunicación es que nos permitimos tener este diálogo, ¿no? Un poco el traer estas películas fue meses de chats, Skype, emails a todo el mundo, un poco para contarles el detrás de cómo se ha hecho este evento y el por qué hacerlo, ¿no? Yo quiero seguir un poco con el diálogo sur-sur y me gustaría que el padre Álvaro de pronto nos contara qué puntos de encuentro de nuevo ha experimentado después de tanto tiempo viviendo en el Congo y ahora después de tanto tiempo viviendo en Cartagena, ¿no? Dirigiendo una fundación pensada para afrodescendientes. Yo lo que he vivido es, y porque viví casi 30 años allá, en el Congo, yo poco a poco me fui dejando impresionar por la realidad africana, yo creo eso, y que probablemente me transformó. Yo soy una persona muy abierta a todo lo que del África puede venirnos de positivo. Es una cultura, una manera de ver las cosas, de ver el mundo, una cosmogonía, una manera de ver las cosas. Cuando uno se acerca de manera empática, se da uno cuenta de las grandes posibilidades que tiene. Y cuando nos damos cuenta de por lo que está pasando nuestro, entre comillas, Occidente, y los indignados, por ejemplo, en Europa, entonces nos damos cuenta de que tendríamos que perder un poco de esa ibris, un cierto orgullo que nos ha acariciado siempre, para ir a acoger probablemente una sabiduría que está latente en el continente africano y luego que no se manifiesta muchas veces en los medios de comunicación. Ayer nomás en El Espectador, una primera página con los problemas de Boko Haram, ¿no? Boko Haram. Esa imagen la lleva uno inmediatamente al África y es el África. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque realmente hay cosas, pero como el torero de la película que estaba pendiente de su objetivo y no se le ocurrió pensar en el toro. De tal manera que hay que tener mucho cuidado cuando nos acercamos a las realidades africanas, porque sigue tal vez la idea de que hay que ponerlas por debajo, que todavía requieren tutela, que todavía requieren ser guiados, en fin, una serie de cosas importantes para esta convivencia que anhelamos tener entre todos y todas. Y este empeño que yo agradezco y aprecio mucho de que nos conozcamos más sur y sur, es muy, muy positivo. Arere, 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 pini pini, webe kini wao. 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 Webe kini wao golona. Webe kini wao golona. Webe kini wao golona. Webe kini wao golona. Muchas gracias. Quisiera hacer una última pregunta a Javier antes de abrir al público y es, yo siempre me he cuestionado, yo muy poco en Cartagena, solo 3 años o algo,
después de vivir en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y he visitado varias ciudades del país, ¿no? Hablo especialmente de Cali, por ejemplo, en donde, hablemoslo así, hay un poco más de conciencia afro, ¿no? Es decir, más de cuestionamiento, ¿no? De conocimiento, por así decirlo. Yo quisiera saber qué piensa Javier, cuál ha sido el quiebre, cuál ha sido el impedimento para que algo así suceda en Cartagena. Bueno, hay varios factores y es una pregunta difícil porque creo que es una pregunta que todavía los movimientos afro en el Caribe colombiano se siguen haciendo. Cali evidentemente es la ciudad más afro del país y es la ciudad más afro porque tiene más habitantes que cualquier otra ciudad con presencia afro y en eso supera a Cartagena de Indias, pero Cartagena de Indias tiene una tradición afro mucho mayor, ¿no? Y lo decía ahorita en la medida en que es el principal puerto esclavista de América en el momento de la conquista y de la colonización. Creo que para entender los movimientos afros hay que irse a la historia y bueno, yo muy egoístamente tengo una explicación desde lo que medianamente sé hacer, que es algo de historia, y es los procesos la esclavitud no es la misma en todos los escenarios, ¿no? Y la manera, la práctica de la esclavitud, el modelo esclavista determina el futuro de las sociedades, ¿no? La manera como los pueblos afro se van a expresar. La esclavitud del Pacífico colombiano, donde estaría Cali, a pesar de que Cali, si tú la pones en el mapa, los caleños, por no parecer negros, no se meten en el Pacífico, sino en la región andina. Si tú analizas la esclavitud del Pacífico colombiano, es una esclavitud básicamente de hacienda y de minería. La esclavitud de hacienda y de minería tiene una característica y es el amo ausente, ¿no? Una cuadrilla de 2 esclavizados se las maneja un capataz, una persona, y el amo no tiene que estar allí. El amo está en Popayán, o está en Cali, o está en alguna de las principales ciudades del Pacífico. Con la hacienda pasa lo mismo, el hacendado no necesariamente siempre está en la hacienda y la cuadrilla de esclavos que están en la hacienda son mandados por una persona que el amo tiene allí, ¿no? El blanco dueño de la propiedad. ¿Eso que va a generar? Genera un tipo de relaciones, genera menos relaciones entre la población blanca y la población negra, ¿no? La población negra tiende a relacionarse entre sí y por ende a construir una identidad mucho más sólida a partir de lo afro. Y por eso el movimiento afro en el Pacífico colombiano es mucho más sólido. Por eso los primeros, es decir, los que lucharon con más fuerza quizás, y no quiere decir que los del Caribe no hayan hecho, pero digamos los que tuvieron mayor visibilidad en la consecución de la Ley 70, que es la ley de reconocimiento de las minorías afros en Colombia, es la población negra del Pacífico colombiano. Es más, la Ley 70, que ya está recibiendo críticas, es una ley hecha básicamente para la manera de habitar de la población negra del Pacífico colombiano y no necesariamente del Caribe, donde la característica principal es la esclavitud de puerto, como el caso de Cartagena de Indias, la esclavitud doméstica y el esclavo ajornal, que es el esclavo que una persona podría tener 3 o 4 esclavos que los alquilaba, los mandaba a la calle. Ese esclavo tenía que conseguir un dinero, traerle una parte a su amo y él se iba quedando con algo. Pero lo que me interesa resaltar aquí, para hacer la comparación con el Pacífico, es que hay mucho mayor relación entre esta población negra y la población blanca, mestiza. Es decir, el proceso de relaciones interétnicas es mucho más fuerte en el Caribe colombiano que en el Pacífico colombiano. Y eso determina otra manera de asumirse como negros. Y es más difícil la construcción de la identidad afro en territorios como el Caribe colombiano. Y otra cosa, para no alargarme tanto, es
el tener a San Basilio de Palenque a escasos kilómetros de Cartagena de Indias siempre hizo que mucha población negra en Cartagena se mirara en ese espejo y le devolviera una imagen más blanqueada. Entonces muchos cartageneros afros no se asumían como afro porque decían que los negros eran los que estaban en Palenque. Era como decir, bueno, no, pero tú eres negro. No, pues si los negros están allí son los palenqueros, porque se construyó el imaginario de que los negros eran estos, los luchadores, los del pueblo cimarrón, los que siempre tuvieron una identidad alrededor de eso, y eso hizo que la población cartagenera se asumiera menos. Yo creo que cada vez hay una tendencia a que la población afro de Cartagena, también por influencia de Palenque, digamos, y eso hay que reconocérselo a Palenque, que es el que lidera todos estos procesos, por lo menos en esta zona de donde tiene influencia, ya se viene asumiendo con mucho más fuerza como población afro. Cali, y con esto termino, Cali es una ciudad que sí, hay mucha identidad afro, pero es una ciudad tan racista como Cartagena de Indias. Es decir, una ciudad donde lo negro también sigue siendo supremamente invisibilizado. Es paradójico porque la identidad de Cali se lo da lo negro. Es decir, la salsa y todo lo que se vende de Cali está asociado a lo negro, pero de allí a que la ciudad no sea racista y excluyente hay un trecho muy, muy largo, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, Javier. Yo quisiera abrir la oportunidad para los asistentes, si alguno tiene alguna pregunta, comentario. Sí, buenas noches. Para volver un poquito al periodo de la película, a mí me cuesta mucho encontrar puntos de contacto, en realidad, entre lo que pasaba en África y América Latina. Creo que los periodos de descolonización no tienen nada que ver. También creo que el vínculo, sí, de esos años con lo que pasaba en África y lo que pasaba en América Latina tiene que ver con la descolonización, pero no, digamos, con estos movimientos en América Latina de los surgimientos de las guerrillas, la Revolución Cubana y todo eso, pero nada que tenga que ver ni con lo racial, ni con movimientos afro. No existían en ese momento los movimientos afro tal como los conocemos ahora, que tienen este movimiento afrodescendiente que empieza como afrocolombiano, como afronacionales y después se hace afrodescendiente, tiene poquito más de 20 años. No hubo antes en América Latina un movimiento con estas características. Zapata Olivella y todos ellos, sí, creo que Colombia ha sido uno de los más fuertes, pero eran personas aisladas que trabajaban, pero era más cultural. No tenía, porque ¿qué es lo que pasa ahora? Hay una confluencia de el efecto de toda la legislación sobre derechos humanos que larga la OEA, toda la serie de políticas de la identidad que se van implementando, todo eso se une y todo eso configura todo el espacio para que se pueda conformar el movimiento afrodescendiente, que, digamos, el Pacífico, ¿cuándo comienzan con estas reivindicaciones? Como vos lo decís, en los 90, ¿sí? Esto no es de mucho antes. Antes no se consideraban ellos un pueblo de manera general, ¿no? Aunque haya algunas divisiones. Pero de todas maneras, para volver un poco a la película, a mí lo que sí me llamó la atención, bueno, me gustó mucho el documental, me quedé con ganas de saber muchas cosas más, pero sí lo que dijeron ahí, es porque viendo este movimiento que ahora hay toda una tendencia también a mirar para atrás y traer personajes que la historia había perdido, ¿no? Como, qué sé yo, Garvey en Centroamérica, la exaltación que se ha hecho de Benko Viojon, que ahora ya empiezan a ver desmentidas. Dice en un momento el documental que Lumumba no... Hay uno de las personas, yo no sé si era un belga el que hablaba, creo, que dice... se perdió en la memoria, no hay una recuperación de él, que es algo que es típico de los movimientos africanos, no hay mitos de este tipo de revolucionarios. La película es del 91, yo no sé en estos 20 años si alguno de ustedes sabe si hubo algún cambio o si simplemente... Porque además es un haitiano quien hace la película, ¿no? También, desde acá para allá. Eso es. Bueno,
digamos, puede haber algunos puntos de discusión con relación a la primera parte que me parece interesante. En el 62 se está realizando el primer Congreso de Culturas Negras en Bogotá, en Cali se realiza posteriormente, en Monpós, a finales de los 60 también hay unos intentos pioneros desde la cultura con Jorge Artel y toda la influencia de la poesía negrista del Caribe, de Palesmato, bueno, en fin. Uno podría discutir eso y podría encontrar puntos de contacto o no, como pasa con todos los movimientos, pasa como con las músicas, ¿no? Nosotros de pronto aparece la cumbia como la música nacional y entonces hay que buscarle los orígenes más remotos, ¿no? Entonces hay que irse a la colonia y decir que ya en la colonia se tocaba cumbia, ¿no? Entonces, a veces pasa también con los movimientos en la construcción de las identidades, que una vez ya tenemos la estructura, entonces nos vamos al pasado a encontrar la estructura ya armadita en el pasado. Y tienes razón, muchas de estas cosas son aisladas, son más desde la cultura, no tienen nada que ver con las dinámicas, desde el punto de vista político no tiene que ver con eso, tiene más que ver el que vivimos en un mundo en Guerra Fría y que la visión que tiene el occidente sobre los sur es la misma, son pueblos que hay que explotar, en fin, etcétera. Ahí estarían los puntos, los puntos de contacto, de los puntos comunes. Y a mí también me llama la atención lo que tú dices, creo que fue de las cosas que más, porque dice algo que da mucho para pensar, dice a África solo le interesan los vivos, no hay a América Latina sí, pues América Latina sí usa a sus muertos como un referente de identidad para construir proyectos políticos en el presente, no necesariamente pasa en África. A veces incluso hay que preguntarse hasta qué punto. Y de pronto el padre que vivió un tiempo en África, y hablo desde, no conozco África, a veces uno se pregunta hasta qué punto la construcción del héroe también es una construcción occidental. Es decir, estamos hablando de el occidente como el culpable, ¿no? Occidente como culpable que ayuda en el proceso de que una persona de esta sea muerta y de la manera en que fue muerta, masacrada, en fin, incluso casi que borrada físicamente, ese occidente con su modelo y con el apoyo y con aliándose con gobiernos títeres, en fin, y todo lo que eso se generó, pero también la construcción del héroe del otro también es una construcción que puede venir desde Occidente y que es posible que no necesariamente todo el pueblo congoleño, y lo digo más desde la especulación y desde otras experiencias, tenga una conciencia clara de Patricio Lumumba como un héroe tal. Porque creo también que la imagen de Patricio Lumumba está ligada al movimiento afro que va a venir después, antillano, ¿no? Y esta relación con África Mike fue Aimé Césaire y toda esta cosa que viene posteriormente. Quizás está más Fran Fanon y toda esta cosa de la discusión ya de, sí, digo, mucho más acá. Quizás el rescate de la imagen de Patricio Lumumba podría tener más que ver con una conciencia panafricanista, ¿no? Posterior, que en una realidad muy clara o una conciencia muy clara del pueblo congoleño sobre la importancia de Patricio Lumumba como un héroe nacional, ¿no? Habría que ver ahora sí, que eso es, quizás digo, el padre tenga un concepto mucho más claro de eso por la experiencia que tuvo en ese país, si se asimila a Patricio Lumumba que no, desde dentro, es decir, que este documental lo haya hecho un congoleño y no un haitiano, ¿no? Sino un congoleño que consciente, al igual que otros, de la importancia de esta persona en ese movimiento. Creo que en el África hay mucho sentido de la unión del clan. Entonces, por eso, la etnia, el clan,
saca adelante. Y por eso el Congo es muy grande, con muchas etnias distintas, y el Lumumba era de otro clan, entonces en este lugar no hay, y murió en otro sitio, y no dejaron rastro. El hecho de no dejar rastro fue muy querido, fue una cosa querida por los que lo mataron. No quede nada de él, porque si hubiera quedado algo, probablemente sí se hubiera hecho un lugar de peregrinación o de un lugar, entonces no quedó. Y luego, sí, luego también los primeros años, muchos años con el presidente Mobutu, pues fue el que estuvo de acuerdo con su muerte, pues no hizo nada para que resaltara y para resaltar su imagen o hacerlo conocer. De tal manera que entonces hubo mucho tiempo en que Lumumba apareció, fue silenciado. Pero no estamos seguros de que de pronto no alguna vez ya pueda aparecer más. Puede ser que de pronto aparezca. Mateo, Mbekini wa Wolona, Mbekini wa Mateo, Mbekini wa Wolona, Mbekini wa, Mbekini wa, Mbekini wa, Mbekini wa.